O sea, es verdad que durante la crisis pues, bueno, hubo mucha gente que lo sufrió y muchas empresas, y es verdad que muchos fondos, bancos o entidades pues se adjudicaron muchos inmuebles. Nosotros siempre hemos defendido de poner el punto de mira en el objeto y no en el sujeto, ¿no? Es el origen del inmueble, ¿no? Si es por ejemplo, si fue obtenido por titulaciones o por adjudicaciones bancarias, ¿no? O por ejecuciones hipotecarias, ¿no? Yo creo que habríamos que poner el foco en el objeto y no en el sujeto, porque al final, insisto, un gran tenedor puede tener 10 pisos, pero los puede tener perfectamente hipotecados buscando precisamente una renta cuando se jubile, y no por eso pasa a ser un gran tenedor. Sí, yo creo que siempre será un buen modelo. Al final es un activo de larga durabilidad, de muy larga durabilidad, y siempre será menos rentable, pero desde mi punto de vista siempre lo será. Bueno, Cataluña, pero también extrapolable a España, pues que llevamos un retraso de muchos años. Se han hecho muy pocas políticas de vivienda pensando en el largo plazo. Se han hecho siempre pensando en el corto, sobre todo ligado a ciclos, digamos, legislativos. Y eso en la vivienda, en un producto que tiene una maduración larga, es impensable. De hecho, estamos a la cola de Europa en parque de vivienda social. No me quiero recordar, estamos en el 2,5% de todas las viviendas son de alquiler social, y esto es una falta de políticas de vivienda a largo plazo, que además las políticas de vivienda no es solo hacer política, es acompañarlas de los presupuestos necesarios para llevarlas a cabo, y en inversión en el sector inmobiliario, en vivienda, por parte de todos los gobiernos que ha habido, pues estamos pues, en una décima parte de lo que se ha invertido en políticas de vivienda en los países más cercanos de Europa, o a los que pensamos que debemos asemejarnos. Bueno, desde nuestro punto de vista ha sido hasta el momento mínimo, pero digo, es la sensación que nos da, porque al final nos basamos en los datos de nuestros asociados, porque el ayuntamiento, bueno, curiosamente nunca ha dado los datos, nunca, se está negando incluso a los otros partidos políticos, ¿no? Que ya sean de su equipo de gobierno o de la oposición, pues nunca han querido dar estos datos, y por tanto bien no sabemos, pero sí que tenemos el conocimiento de nuestros asociados, que son un 90% de los promotores de Cataluña, que no han presentado ninguna solicitud de licencia ni proyecto con la 30% de la obligatoriedad. Con esta normativa no, es decir, porque sí que es verdad que había una transitoria de 2 años, de los suelos comprados con anterioridad de 2 años, o licencias solicitadas con cierta anterioridad, pero como los plazos de otorgamiento de licencias se alargan, pueden alargarse un año y medio, pues claro, parece, o sea, lo que se empieza ahora puede ser que sea anterior a. Bueno, lo que vamos a notar es un impacto real en las grandes rehabilitaciones, porque al final licencias para grandes rehabilitaciones también implica ceder o, digamos, cualificar un 30% de esas viviendas en protección oficial. Por tanto, obviamente nadie va a intentar rehabilitar un edificio si tiene la propiedad vertical, cuando eso le va a suponer pedir una licencia de obras mayores y que le hagan transformar un 30% de esas viviendas en protección oficial. Es verdad que en Barcelona no es que vayamos un parón, porque al final habrá las licencias de menos de 300 metros, que no es obligatorio. Luego vendrán las licencias pues, de planeamientos o de planes de mejora, ¿no? De planeamientos, digamos, que no son grandes planeamientos, y estas más o menos se van realizando. Pero licencias otorgadas, digamos, con el cumplimiento en suelo consolidado, que se le dice, yo creo que vamos a tardar bastante en empezar a ver que empiezan a moverse. Sí, pero faltan pisos, yo diría, que no podemos
limitarnos a ver Barcelona como municipio. O sea, hay que empezar a tener la Barcelona metropolitana, es lo que decimos que las distancias respecto al centro de Barcelona hay que medirlas en minutos y no en kilómetros. Y esto es muy importante para una gran área metropolitana. Y esto implica mejora de servicios de transporte, inversiones en infraestructuras, etcétera, porque es verdad que morfológicamente Barcelona no es Madrid, no puede crecer como puede crecer Madrid, solo podemos crecer por los laterales, entre comillas, y por tanto implica esa gran Barcelona, no solo el municipio. Por lo tanto, siempre Barcelona, como los grandes núcleos urbanos del mundo, siempre va a estar tensionado. Entonces, lo que hay que hacer precisamente es pensar en esta gran Barcelona. Al final, es verdad que la administración tiene en Barcelona suelo propio para hacer 20.000 pisos y tampoco se están desarrollando. Esperemos que ahora, con la creación de la metrópolis, la sociedad público-privada, empiecen, pero hace 6 años que estamos hablando de ello. Bueno, porque la administración no suele ser demasiado eficiente y si no hay voluntad, pues todavía peor. Al final también requiere de una inversión, que sea una prioridad, y tampoco se ha hecho. Luego, bueno, por eso siempre hemos destacado que la importancia de las colaboraciones público-privadas, pero sabiendo cada cual en qué sitio está. No puede ser que la administración requiera de la ayuda o de la colaboración privada pensando que los privados van a actuar como si fuera la administración. Es decir, al final el estado de bienestar tiene que estar garantizado por la administración, que al final es quien recibe los impuestos todos nosotros. Nosotros nos encanta el estado del bienestar y contribuimos a ello pagando muchos impuestos. Pues de eso se trata, que la gestión de esos impuestos sea eficiente. Bueno, sobre todo agilizar todos los trámites, que no se eternicen. Luego, criterios muy claros. Por ejemplo, en Barcelona hay un problema, que hay 9 Barcelonas dentro de Barcelona. Bueno, seguridad jurídica no, porque hay mucha discrecionalidad que cambia según distritos. ¿No? O sea, lo que crees muy claro en nuevos barrios no es tanto en Horta Guinardó, ¿no? Entonces, esto dificulta todas las tramitaciones y todas. Bueno, por ejemplo, un tema que desde Barcelona, además desde, digamos, Barcelona Centro, por decir algo, se ha potenciado, es el tema de flexibilizar el tema de la obligación de hacer aparcamientos. Esto depende de en qué distrito. Hay unos distritos que si es más o menos dificultoso hacer parking, evidentemente pues quedas exento, en cambio hay otros que de repente pueden obligarte a hacer una plataforma elevadora para poner aparcamientos. Es curioso, si más no. Bueno, es una actividad de riesgo, ¿no? Para hacer un símil con el deporte, pero sí, ¿por qué no? O sea, al final es como todo, tú tienes que adaptarte a los momentos. Obviamente hay que ser prudente. Es verdad que al final, por mucho que tú quieras, en el mercado de la vivienda, en este caso libre, quien te marca un poco los precios siempre va a ser el cliente final. O sea, el mercado final, tú sobre un papel puedes poner el precio que quieras de venta, pero al final el que te acaba poniendo el precio es el propio mercado. Entonces ahí, bueno, tienes el riesgo que después todas las partidas de coste hay que controlarlas lo máximo que se pueda. En este caso, claro, estamos en un periodo inflacionista muy elevado, sobre todo a nivel de los costes de construcción, y eso obviamente cuando sucede, que ya has pagado el suelo, pues bueno, esto hace que se disminuyan los márgenes. Es que este fue uno de los puntos positivos que tuvo la crisis, que hizo mucha limpieza de mucho intrusismo, ¿no? Pasamos unos momentos del 2000 al 2008 que tú en cualquier cena, reunión con amigos siempre encontrabas a alguien que había hecho una promoción. Y
y a lo mejor era médico, era abogado, y claro, pues eso pasó factura. Ahora estos fueron los primeros que desaparecieron, que no superaron la crisis, y ahora esto está mucho más profesionalizado, no hay apenas intrusismo. Las entidades financieras también aprendieron mucho, es decir, hay unos coeficientes de seguridad muy elevados, en el sentido de que es el suelo, nadie te lo financia, y te dan la financiación una vez has conseguido un porcentaje de preventas determinado, ¿no? Por lo tanto, esto disminuye bastante más el riesgo, por lo tanto, no le veo ningún riesgo. Bueno, es reinventarnos un poco o mejorar, innovar. La innovación es muy importante. Construimos ahora todavía como lo hacían los romanos, en muchas cosas se han mejorado, ¿eh? La gente no se piense que vamos aquí con el látigo, pero es verdad que es un reto. Pero este reto tiene que ir acompañado de muchos cambios, por ejemplo, muchos cambios en las leyes urbanísticas. Al final necesitamos que el urbanismo sea mucho más flexible y que sea mucho más adaptable a los cambios que vive nuestra sociedad. Pues, por ejemplo, ahora han entrado, bueno, se está hablando ya hace tiempo de otros sistemas, digamos, de compartimentar, de vender, como puede ser el co-living, co-housing, etc. Claro, esto implica de unas viviendas más pequeñas con servicios comunes, etc., ¿no? Y hay zonas donde el urbanismo no te lo permite porque tiene altas densidades o bajas densidades, o sea que te obligan a hacer viviendas de muchos metros cuadrados, y eso pues no cuadra un poco con las necesidades actuales. La misma obligatoriedad de hacer plazas de parking en muchos planes urbanísticos, hay muchos sitios que no hace falta realmente, o que la gente no demanda, no quieren plazas de aparcamiento. Entonces, todo eso viene de origen del urbanismo. Entonces, hace falta pensar en un urbanismo mucho más flexible y que sea adaptable para no tenerlo que cambiar cada 2 por 3 a los retos de futuro. Bueno, empiezan a entenderlo, porque muchos municipios se dan cuenta de eso, no se dan cuenta, claro, al final el urbanismo es general, no depende del municipio, ¿no? Depende en cierta medida, pero no demasiado. Por tanto, hay muchos municipios que se encuentran precisamente con esa problemática, ¿no? Que tienen demanda de ciertas tipologías de vivienda, y no pueden dar permisos en ese sentido, porque evidentemente el urbanismo, la ley, los tiene maniatados. Yo creo que sí, que se entiende. Bueno, veremos a ver si en los próximos meses. Nosotros ya estamos trabajando para que eso sea así, y esperemos que conseguirlo. Sí, siempre. Y sobre todo falta mucho conocimiento. Al final, cuando oigo y todavía escucho el tema de especuladores o no, me gustaría recordar a la gente que especular para mí es un sinónimo de no generar ningún valor. Y si precisamente alguien genera valor son los promotores, porque al final compramos un suelo que no está edificado y ahí acaba habiendo un edificio, viviendas donde viven familias, la urbanización colindante, parques, jardines, todo aquello que la sociedad disfruta al aire libre. La mayor parte de eso ha sido pagado por los promotores gracias a hacer sus promociones inmobiliarias. Por lo tanto, en absoluto, un especulador para mí es aquel que compra por 10 y vende por 5 sin hacer nada en el camino. En absoluto es el caso del sector promotor-constructor. Mira, mientras los niveles de producción se sitúen en los 14.000 viviendas anuales que se inician y no lleguemos a los 25.000, siempre habrá un desequilibrio entre la oferta y la demanda. Al final, las necesidades de este país, de Cataluña, son 25.000 viviendas al año que deberíamos hacer y se están haciendo 14.000. Por lo tanto, esta horquilla se va haciendo cada vez más ancha. Entonces, si se va haciendo más ancha, pues se tensionan más los precios. Por lo tanto, lo que hay que hacer es ponerse las pilas y movilizar mucho más el suelo disponible que tenemos.